Buenos días, estamos aquí en el ayuntamiento con Juan Cruz para realizar una pregunta sobre la contaminación acústica. Bueno, Juan, en primer lugar, ¿qué estudios se llevan a cabo en relación con la contaminación acústica en Villanueva de la Serena? Bueno, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Voy a intentar explicaros si hay estudios, por qué los hay y a qué se debe esta situación en el Ayuntamiento de Villanueva. Yo soy concejal de este ayuntamiento desde hace bastantes años, desde el 2003, y fue necesario. Nos parecía que vivíamos en una ciudad ruidosa, pero como en todos los ámbitos de la vida, cuando se pretende hacer un estudio y llevar a cabo que sus efectos sean concluyentes, tenemos que saber cuál es el punto de partida. Tenemos que saber si nuestra intuición o lo que a nosotros nos parece se corresponde con la realidad o no se corresponde con la realidad. En términos generales, nuestro país es un país muy ruidoso. Después de Japón, somos el segundo país del mundo más ruidoso. Dicen los extranjeros que nosotros, los españoles, lo hacemos todo de cara a la calle, de cara afuera, externalizamos mucho las cosas. Eso hace que nuestro país sea excesivamente ruidoso. Para confirmar si esto era así o no, en el año 2008 nosotros hicimos un estudio sobre el ruido ambiental en nuestra ciudad. Nos pusimos en contacto con la Cátedra de Física de la Universidad de Extremadura y colocamos sonómetros durante una semana seguida en determinadas calles de la población. Colocamos sonómetros en la calle Hernán Cortés, colocamos otro sonómetro en la calle Cruz del Río, otro en la calle Santiago y otro en la calle Miraflores. Y durante las distintas horas del día, pues estuvimos observando la intensidad de ruido que se producía y bueno, si aquello era mucho o poco en función, comparándonos con los estándares o comparándonos con la normativa existente o las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. No sé si quieres preguntarme muchas más cosas o quieres que te cuente todo el rollo de esta historia. No, también nos gustaría saber cuáles son los requisitos acústicos generales, por ejemplo, en una obra o en un restaurante, en las discotecas. Bien, bueno, pues lógicamente en función de aquel estudio que hicimos en el año 2008, Villanueva, a partir de ahí, aprobó una ordenanza del ruido. No es lo mismo la tolerancia que puede existir con respecto al ruido por parte de los ciudadanos a las 3 del mediodía que a las 12 de la mañana que a las 12 de la noche, lógicamente. Por tanto, nuestros niveles de permisividad de ruido dependerán mucho de la hora del día, que sea un día laborable, o de la noche, que sea un día laborable o que no lo sea, y que estemos en una zona comercial, en una zona industrial o que estemos en una zona residencial. Todo este tipo de parámetros, lógicamente, influyen en la cantidad de decibelios que estamos dispuestos a soportar y que la ley contempla como legales. Esto, hasta cierto punto, es absolutamente lógico. A las 12 del mediodía no se emite la misma cantidad de ruido que a las 3 de la mañana y por tanto las tolerancias tienen que ser bien distintas. La normativa con respecto al ruido pues está ahí, o sea, es similar a las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud hace al respecto y la hemos intentado adaptar a nuestra población. Como está disponible en la página del ayuntamiento, la ordenanza municipal sobre contaminación acústica y sobre ruido, emisión de ruidos, pues la podéis descargar en cualquier momento. Luego, en los lugares donde la contaminación acústica es inevitable, como por ejemplo en las obras, ¿los trabajadores toman algún tipo de precaución? Bueno, lógicamente las empresas que se ocupan de la seguridad y salud en el trabajo obligan a los trabajadores a tomar medidas, pero no existe una gran conciencia en nuestro país, no existe una gran conciencia con respecto a la contaminación acústica. Hay más conciencia con respecto a otro tipo de contaminaciones que con respecto a la acústica. La gente, hasta el punto, esto que digo es así, que hasta el año 2003 este país no regula, no existe una ley que regule la emisión de ruidos. No existe hasta el año 2003, es decir, antes de ayer, como quien dice.
Hasta entonces, esto no estaba regulado en nuestro país. Bueno, por tanto, lógicamente, en los trabajos, claro que es necesario, cuando hay emisiones por encima de lo permitido, el trabajador es el primero que se tiene que proteger. Pero también hay límites para que los vecinos que estén, por ejemplo, en una obra, no tengan que sufrir las consecuencias. Ahora, el aparataje, la maquinaria, deben tener protectores con respecto al ruido, cosa que hasta hace 2 días y medio eso ni existía. ¿Me podría decir cuáles son algunos de los efectos que tiene la contaminación acústica sobre las personas? Sí. Espera un segundo. Espera un segundo que te lo busco por seguir un orden. Vale. Bueno, pues el ruido tiene una repercusión cuando estamos sobrepasando los límites de lo razonable. Tiene una repercusión en la salud de las personas, claro que sí. Pues lo primero que se produce es malestar. Cuando existe un ruido molesto a nuestro alrededor, se produce malestar, intranquilidad de las personas, desasosiego e inquietud. Eso está absolutamente claro. Bueno, durante el día, este malestar, bueno, a partir de 50 decibelios empieza a producirse y a partir de los 55 empieza a ser bastante insoportable. Pero no es lo mismo que esto se produzca por la noche a que se produzca de día, lógicamente. Este malestar de día, durante las horas diurnas, puede ser solo un malestar, un periodo de inquietud, un periodo de molestia, y puede convertirse en algo insoportable si se produce por la noche. También quiero decir y aprovechar la coyuntura que los que emiten ruido o los que emitimos ruido, pues muchas veces no somos conscientes de que tenemos derecho a emitir ruido en un determinado momento, pero ese derecho se termina donde empiezan los derechos de los demás a no soportarlo. Hago, por ejemplo, una referencia al botellón. Todo el mundo está de acuerdo en que la gente joven tiene todo el derecho del mundo a divertirse, ¿no es así? Pues claro que tienen derecho a divertirse. ¿Cómo no? Eso no se lo cuestiona a nadie, pero hasta cierto punto. ¿Hasta qué punto? El derecho a la diversión no nos lo vamos a cuestionar. Hasta el punto en que esa diversión perjudique el derecho al descanso normal que tienen otras personas. Esto que nos parece algo absolutamente normal, no lo es tanto si tenemos en cuenta que, bueno, pues cuando se hacen botellones, insisto, con todo el derecho del mundo a que esto sea así, pero a veces se perjudica a los vecinos de los alrededores, que tienen todo el derecho del mundo a levantarse, a trabajar temprano y por tanto a descansar por la noche, o a los enfermos que tienen derecho al reposo, etcétera, etcétera. Por tanto, este tipo de cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta, por eso, porque es un derecho, pues claro que sí, pero también el resto de los ciudadanos pues tienen sus derechos y hay que intentar compaginar los derechos de uno con los derechos de otro. ¿Tiene derecho el que está construyendo una casa a armar ruido porque su maquinaria arma ruido? Bueno, pues no es más que un derecho, es algo que es inevitable, pero los vecinos de alrededor no tienen por qué sufrir las consecuencias, también tienen derecho a que se respete su tranquilidad y su privacidad. Pero volviendo a la pregunta que me estabais haciendo, las interferencias del ruido son importantes, pues en muchos sentidos. Bueno, cuando el ruido es continuado y permanece durante horas, pues hay una pérdida de atención, hay una pérdida de concentración y una pérdida de rendimiento en el trabajo. Si estáis trabajando y en la clase de al lado están en clase de música y los instrumentos son excesivamente altos, bueno, pues lógicamente os va a interferir en el trabajo, ¿no es así? Sí. Pues en todos los órdenes de la vida pasa exactamente igual. Pero si el ruido nos produce trastornos del sueño, ni qué decir tiene que, bueno, si hay una imposibilidad para conciliar el sueño, es que hay una cantidad de ruido importante. Si el ruido no es tan importante, pero nos está molestando, pues se producen interrupciones del sueño. Cada 2x3 nos despierta el bar de la esquina, que tiene la música muy alta, y como es verano tenemos las ventanas abiertas. Pues todo este tipo de cosas, pues bueno, si disminuye la calidad del sueño, al día siguiente vamos a estar mal, vamos a estar cansados, vamos a estar con sueños, soñolientos. Y por tanto, bueno, esto tiene una repercusión en la salud de las personas. Eso es una evidencia. También puede producir daños físicos al oído.
se produce en determinadas profesiones. Por ejemplo, los herreros que se han acostumbrado a un ruido muy elevado durante mucho tiempo de su vida, acaban todos con sordera, por no haber prestado suficiente atención al exceso de ruido. Cuando el ruido no es tan continuo como por ejemplo el de un herrero, que son ruidos intermitentes, por trabajos, por ejemplo, con maquinaria tipo carpinterías, pues se produce lo que se llama una fatiga auditiva o un oído duro. No oímos bien porque, bueno, hemos estado molestando o gastando más de la cuenta el órgano auditivo, ¿no? Bueno, y se llegan a producir por cuestiones laborales o por excesivos ruidos en determinados trabajos, pues lógicamente sorderas permanentes. Espero haber contestado tu pregunta. Sí, sí. Y en relación con esta pregunta, si alguna persona sufre los efectos de la contaminación y decide denunciar, ¿cuáles son las medidas que se llevan a cabo? Bien, bueno, pues cuando se produce un exceso de ruido y alguien se siente afectado porque se están vulnerando el derecho al descanso o el derecho a la tranquilidad en casa, lógicamente lo primero que hay que hacer es ponerlo en conocimiento de la autoridad competente, quien debe hacer las mediciones pertinentes, mediciones con aparatos que estén homologados, mediciones allí en el lugar donde se está soportando el ruido. Es decir, cuando el vecino de al lado pone la música a una cantidad de decibelios que supera los 50, 60 decibelios, 70, que es posible, y nos está molestando, nos está impidiendo nuestra vida normal, la autoridad, en este caso la policía, debe hacer una medición de ruido en el lugar donde nos está molestando. Y dice, bueno, si emite el ruido allí, pues allí hay que medir donde se está emitiendo el ruido y también en el lugar donde se recepciona. Si es en tu dormitorio, la policía tiene que ir a medir el ruido a tu dormitorio para ver cuál es la cantidad de decibelios que te está provocando ese malestar, porque lógicamente las sensibilidades de las personas no son todas iguales. Y hay gente que le puede molestar un ruido de 55 decibelios y medio, y hay gente que hasta los 70 pues no le molesta. Por tanto hay que hacer mediciones. Y lógicamente, si esto es así, pues se llamaría en principio la atención, se llamaría al orden a la persona o personas que estén emitiendo ese exceso de ruidos y de persistir en la actitud serían sancionados. Incluso si se trata de un negocio o un establecimiento público, si no respetan las indicaciones de la autoridad competente, se puede llegar a cerrar el negocio. Las sanciones son elevadas. Aquí en Villanueva es elevado el número de personas que acuden con problemas derivados de la contaminación acústica. Pues no es muy elevado el número de personas que acuden por molestias con respecto a la contaminación acústica, porque la policía actúa de manera preventiva. ¿Qué significa esto? Que cuando se ve que un establecimiento pueda estar emitiendo, fundamentalmente, ahora estamos en una época propicia para ello, pueda estar emitiendo sonidos por encima de los límites permitidos, pues antes de que, en cuanto alguien proteste lo más mínimo, le van a llamar al orden. Y de persistir en repetidas ocasiones en la actitud, digo que las sanciones que impone la policía por no respetar la ordenanza del ruido son bastante importantes. Entonces, a la primera sanción, normalmente pues el emisor del ruido deja de hacerlo, pues porque las sanciones son, como decía, son importantes. Y ya por último, para finalizar, en relación con los estudios que se han llevado a cabo, ¿cree que en Villanueva hay un exceso de contaminación acústica o se encuentra entre los niveles normales? Bueno, son niveles normales para el país donde vivimos, pero efectivamente hay contaminación acústica en Villanueva, en determinadas calles, más que en otras. No es lo mismo el ruido que se emite en la calle Hernán Cortés en horario laboral, entre las 8 de la mañana y las 11 de la noche, digamos, que el ruido que se emite, que podríamos remitirnos a los datos y a la cantidad de decibelios, pero no es lo mismo que el de la calle Santiago, por ejemplo. En la calle Santiago el ruido fundamentalmente obedece a tráfico rodado
y lógicamente no es lo mismo que el de la calle Hernán Cortés, que tiene más tráfico rodado y hay más establecimientos que pueden emitir ruido, mucho más tráfico en la calle Hernán Cortés que la calle Santiago. Lo mismo podríamos decir de la calle Miraflores, y no es lo mismo en un día laborable que en un festivo. En un festivo hay menos tráfico y hay menos ruido. Por tanto, hay que tener en cuenta las horas a las que nos estamos refiriendo, los días de la semana a los que nos podamos referir, también son importantes. Y las mediciones, bueno, pues en todas las calles que hicimos mediciones se superan. Pero como en este país el tráfico rodado emite bastante más ruido del que debería ser razonable. Vuelvo al principio de lo que me preguntabais. Vivimos en el segundo país más ruidoso del mundo, después de Japón. Muchas veces los molestos saltos que se colocan en las calzadas, los limitadores de velocidad, lo son también para el ruido, porque al obligarnos a ir más despacio, los vehículos emiten bastante menos ruido. Ahora hay una sensibilidad. Estamos empezando a sensibilizarnos con respecto al ruido, lo mismo que nos estamos empezando a sensibilizar con respecto a la contaminación atmosférica. Dentro de unos años, no tardando demasiado, vamos a ver pocos coches diésel circulando por las ciudades. En Centro Europa, los coches de consumo diésel, que son más ruidosos y más contaminantes que otro tipo de combustibles, a partir de los 10 años de uso, no pueden acceder al centro de las ciudades. En nuestro país estamos empezando a ver fenómenos de ese tipo, donde los vehículos, lo veíamos hace pocos días en Madrid, donde los vehículos no podían acceder y habían limitado la velocidad a 70 km/h en la M30, este cinturón que antes era el verdadero cinturón de Madrid, pero ahora se ha quedado, bueno, pues como un anillo más. Se limitaba la circulación a 70 km/h y los vehículos no podían acceder al centro de la ciudad. En el resto de Europa, vehículos con más de 10 años de vida, que contaminan más, vehículos diésel, no pueden acceder al centro de la ciudad. Eso es porque hay cierta conciencia con respecto al ruido y la contaminación atmosférica, que tampoco nos podemos olvidar de ella. Bueno, pues estas eran todas las preguntas y muchas gracias por respondernos. Bueno, gracias a vosotras por preocuparos por algo de los que nosotros nos deberíamos estar preocupando hace muchísimo tiempo. Espero que vuestra generación tome más conciencia con respecto a estos problemas que a corto plazo parecen insignificantes, pero que deterioran pues la salud del planeta, y la salud del planeta es la casa donde vivimos. Muchas gracias.